Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a trabajar en esta séptima y última sesión de esta segunda componente del programa de emprendimiento que estamos operando para la Universidad Antonio Nariño y que, como bien lo dijo la profe, estamos planeando muchas más cosas de cara a que les funcionen para poder darle una mejor forma, una mejor estructura a todos sus negocios y a sus iniciativas. Camilo, también felicitarlo y a todos los que se hayan graduado el día de ayer, una nueva etapa, una ceremonia que debió ser muy especial para cada uno de ustedes. Creo que esa fecha es memorable y además creo que no solamente para ustedes, sino también para sus familias. Entonces, pues felicitaciones, felicitaciones por ese gran momento eh, y nada, los mejores deseos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a trabajar esta séptima sesión orientada a todo lo que es actores y ecosistema de inversión para que podamos comprender que la inversión está disponible, que la inversión de hecho está muy disponible, pero que no está disponible para todos los emprendimientos. También el propósito de esta sesión no es llevarlos a crear esas dependencias en la inversión. Yo soy mucho más partidario de que un negocio, si funciona orgánicamente y funciona bien, perfecto. Si se necesita financiación, claramente es de hecho de las líneas que más trabajamos en Bupin en términos de alistar empresas para financiación, pero hay que hacerlo de forma estratégica, ya que justamente la financiación es deuda y creo que a ninguno de nosotros nos gusta tener deudas. Entonces también tengamos esa perspectiva y por lo mismo esta sesión no la vamos a hablar solamente o no la vamos a orientar solamente a todo lo que sea financiación o que sea deuda, sino también a todo lo que es el ecosistema y los diferentes actores, porque de hecho hay muchísimas formas en las que podemos apalancar nuestros emprendimientos, nuestras empresas, gracias a todo lo que son convocatorias, premios, incentivos, reconocimientos y demás. ¿Listo? Eh, bueno, ya ustedes me conocen, soy el director ejecutivo de Bupin, esta empresa que está operando justamente este programa, que ya lleva 9 años operando y que justamente este año en julio estamos cumpliendo 10 años de operación y que por lo mismo pues nos dedicamos a todo lo que justamente es hacer emprendimiento, hacer innovación y todos estos temas asociados al desarrollo empresarial. Estamos terminando. No sé si ustedes están felices o no, pero yo me siento muy feliz de que estemos terminando esta segunda línea de 3 líneas de acompañamiento que hemos desarrollado en cooperación con la profe para poder fortalecerlos a ustedes. Hoy estábamos revisando unas métricas y ha sido muy interesante ver justamente todo el impacto que ya estamos generando en toda la comunidad de emprendimiento de la UAN. Por lo mismo, queremos tener muchísimas más acciones para fortalecerlos y estamos en la séptima sesión. Está ya séptima sesión. Por lo mismo, pues muchísimas gracias a todos por participar activamente en todo el programa, en cada una de las actividades. Recibirán su certificado y demás que la profe les enviará, pero ante todo, el objetivo es que esto les ayude a ustedes a la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales. ¿Listo? Para entrar en materia, quiero que primero comprendamos todo lo que es el contexto de la inversión. Y siempre me gusta abrirlo con esta frase que es de David Teach, que es el fundador o el cofundador de Techstars. Techstars es una de las principales aceleradoras de emprendimiento a nivel mundial. Y me gusta abrir con esta frase porque hay que reconocer que claramente hay muchísimos, muchísimos incentivos, premios, convocatorias, fondos de inversión, ángeles inversionistas, pero cada uno de estos fondos y demás está disponible o le va a abrir la puerta a los mejores emprendedores. Entonces, esta frase de realmente se quiere ver al fundador, al creador, casi que llorando porque le abran la puerta del fondo de inversiones, porque realmente se quiere ver a los que mejor lo saben hacer, a los que mayores resultados tienen para su negocio. Ya se terminó toda esa etapa en donde se invertía en ideas. Hace unos 20 años, 25 años, tal vez bastaba con una buena idea, tal vez bastaba con un buen plan de negocio en el que se proyectaban cifras supremamente grandes e interesantes. Hoy ya no. Hoy, de hecho, cada vez es más limitado el acceso porque justamente hay muchísimo tejido empresarial asociado al emprendimiento. El emprendimiento ya no es de unos pocos,
Ya de hecho es tendencia o ya es todo un movimiento que por lo mismo hace que se dé muchísima competencia, pero de ahí que todos estos mecanismos pues estén disponibles es para los que mejor saben ejecutar y poner en marcha su iniciativa empresarial, que esperamos que justamente ustedes se puedan convertir en este tipo de emprendedores, porque no solamente es tener la buena idea, ¿sí? ¿Qué tal una inteligencia artificial para que haga esto, para que solucione eso? Muy bonita la idea, póngala en marcha, ejecútela y ejecútela no solamente por crearla, sino por ponerla en marcha en términos de que el mercado le hable y diga, oiga, yo sí necesito esa tecnología, yo sí necesito ese producto, ese servicio, y con esos resultados empezar a madurar lo que es una iniciativa empresarial. Piensen también en el ejercicio sencillo que yo creo que todos hacemos de ver Shark Tank. Los Sharks escuchan las ideas, una les llamarán la atención o no, pero siempre se seducen es por aquellas que mejores números tienen, que mejores números tienen porque hay una coherencia dentro de los números, porque justamente hay resultados, porque hay ventas, porque hay una continuidad dentro de todo lo que son los diferentes resultados, ventas, producción, número de usuarios, número de clientes. Entonces ahí está el valor. La idea justamente de poner en marcha sus emprendimientos es lograr que no solamente los materialicen, no solamente prototipen, sino también que logren obtener resultados para la iniciativa, para evidenciar que la iniciativa es real, que no solamente es una buena idea, un buen cabezazo, sino que realmente es una iniciativa que el mercado está dispuesto a utilizarla, a pagar por ella. ¿Listo? Todo esto también nos lleva a reconocer que la mayoría de los emprendedores no necesariamente emprenden con deuda, ¿sí? La mayoría de emprendedores logra poner en marcha su negocio con recursos propios. Y esos recursos propios pueden ser ahorros, pueden ser préstamos de la familia, la famosa triple F, los Friends, Fools and Family, amigos, familias y los conocidos o como vulgarmente se entiende en el término de fools, el idiota que cree en uno, por decirlo así, el amigo del primo que cree en uno y que quiere invertir o apalancar el negocio. Entonces ahí nos lleva también a reconocer que lo importante es poner en marcha el negocio con recursos propios. Con eso, justamente, si se pierde, perdemos somos nosotros, más no si se pierde, se asume una deuda con un tercero. Y de hecho, ustedes ven que se habla mucho de lo que puede hacer, por ejemplo, préstamos o inversiones de esas amistades o familiares. También es una de las principales fuentes de inversión porque tal vez yo tengo 5 millones, pero necesito 20, entonces los 15 restantes me los puede prestar mi papá, mi abuela, mi tía, mi hermano, la novia, el amigo, el colega, porque hay una cercanía, porque hay una confianza, hay un vínculo y claramente al ser dinero originario de un vínculo emocional o demás, pues está la practicidad en términos de que muchas veces hasta le regalan a uno el capital o si es un préstamo de más, pues de pronto si hay retrasos o diferentes eventualidades, se pueden renegociar los términos o nos dan un laxo mucho más amplio para poder pagar la deuda, cosa que justamente la banca tradicional no nos brinda. La banca tradicional es muy, muy cerrada a los emprendedores. Justamente he podido acompañar a la banca tradicional, a Bancolombia, a Da Vivienda, a Grupo Bolívar, a Grupo Sura, para crear sus estrategias de inversión y ha sido un esfuerzo gigante tratar de cambiar su perspectiva en términos de que ellos comprendan que si una empresa, una MIPYME, está formalizada, cuenta con una sociedad, cuenta con históricos, cuenta con balances y demás, un emprendimiento no, un proyecto, una iniciativa empresarial en una etapa temprana no. Por lo mismo, hay que tener unas condiciones mucho más blandas, pero ahí justamente la banca está tratando de cambiar, justamente hay muchos proyectos o líneas de acompañamiento por parte de ellos, pero no dejan de ser un vehículo tradicional. También hay que reconocer que si queremos crecer, lo principal es claramente generar ventas. No debemos convertirnos en esos emprendedores que yo he conocido muchísimos, que justamente solamente se dedican a estirar la mano para ver qué capital les ponen y que sea otro el que asuma el riesgo financiero de la puesta en marcha de su empresa. Pues no,
Debemos justamente lograr que nuestros emprendimientos se pongan en marcha, pero obviamente logren ser monetizados. Y en esa monetización, pues obviamente con los ingresos lograr crecer. Pero el gran problema del emprendedor colombiano o latinoamericano es que justamente dentro del precio de venta, esos precios de venta iniciales, solamente consideramos el costo y la utilidad. O cogemos el costo, lo multiplicamos por 3 y le sumamos una utilidad y creemos que ese es el precio de venta. Y cuando nos pagan, también se da una muy mala práctica y es que todo el ingreso directamente se toma como plata de bolsillo, la utilidad no se utiliza adecuadamente en términos de generar ahorro para capitalizar la empresa o como solamente se considera el costo básico, el costo fijo, no el costo variable, no el gasto ni nada de esto, cuando hay que pagar impuestos, cuando hay que invertir en mercado y demás, pues la empresa no tiene, ¿sí? Entonces también hay que lograr vender, pero también teniendo una muy buena estructura de costos para la empresa. Y en esa lógica de tener una muy buena estructura de costos, pues claramente saber que con cada venta vamos a lograr cubrir el costo, el gasto y generar utilidad, que justamente lograr costear de la mejor manera para no tener esos costos ocultos que luego son sorpresas que uno empieza a decir miércoles, no estoy haciendo ni lo de la gaseosa, tener también los impuestos, todo debidamente organizado, pero también la utilidad, saberla utilizar. Nosotros hemos acompañado muchas empresas, y ya hablo de empresas y no solamente de emprendimientos, venden $100.000, venden $300.000 al mes, o sea, empresas gigantes, y aún así dicen, Joaquín, no vemos plata. ¿Por qué? Porque la plata literal la manejan como de bolsillo. Entonces, hay que ver justamente cómo la utilidad se puede utilizar de una mejor manera, cada 6 meses hacer bolsa de ahorro y justamente reinvertirlo en el negocio. Nosotros hemos encontrado empresas o emprendimientos que hasta tienen muy buenas políticas de reinversión porque con la utilidad reinvierten es si hay, distribuyen entre los socios si hay utilidad, si no, todo directamente se reinvierte en el negocio. Y si se reinvierte cada año o cada 2 años, es en la lógica de también dar esos grandes saltos para que justamente el negocio pueda comprar nueva maquinaria, nueva planta de producción, crear nuevos puestos de trabajo y demás. La principal fuente de ingresos de un emprendimiento son sus ventas. Las ventas son las que no solamente dicen, oiga, alguien está dispuesto a pagar por por esa propuesta de valor, sino que también nos da una lógica de ser la principal fuente de ingresos y de capitalización de las empresas. Y la idea es justamente cómo aprendemos a manejar el dinero y no solamente nos volvemos comerciantes. Tómenlo en buen sentido. Yo sé que en nuestras familias hay comerciantes, hay tenderos. Mi mamá, por ejemplo, es comerciante y demás, pero hay que reconocer lo que hay una gran diferencia entre lo que es ser comerciante a lo que es ser emprendedor y lo que va a ser futuramente convertirnos en empresario. Y además es una condición clave porque si queremos acceder a inversionistas ángeles, a fondos de inversión, a capital semilla y demás, ellos no solamente van a creer en nosotros porque nuestro pitch sea innovador, porque tengamos la mina de oro en una propuesta de valor supremamente innovadora, diferenciada, sino ellos también quieren ver las cifras del negocio, pero no solamente lo que se proyecta, cuánto voy a vender, cuál es mi valor presente neto, cuál es mi EBITDA, todos esos indicadores financieros se pueden definir a la medida del negocio. Ellos también quieren ver es cómo sabemos manejar el dinero del negocio. Si un inversionista nos va a poner $100.000, $1.000.000, pues quieren no solamente apalancar nuestro negocio, sino conocer cómo es nuestra capacidad de administrar el dinero, que eso se refleja claramente en que ya logramos monetizar y que con la monetización estamos teniendo un funcionamiento orgánico que justamente permite que el negocio se esté estableciendo o esté teniendo forma y que además sabemos manejar el dinero, sabemos utilizarlo, porque ante todo, y lo vamos a ver más adelante, los inversionistas o las fuentes de inversión no solamente le endulzamos el oído por qué tan innovadores somos, sino es una relación de empatía que se crea en la confianza que yo le transfiero por medio de mi modelo de negocio, de mis cifras y demás, a ese mecanismo de financiación para decirle, confíe en mi negocio, que vea que lo sé ejecutar y además sé administrar el negocio, sé administrar el dinero. Entonces,
va a ser un elemento crítico, que empecemos a tener resultados y que además empecemos a evidenciar que sabemos administrar el negocio en la lógica de poder ejecutarlo, pero también de utilizar de forma adecuada los recursos que empezamos a generar para claramente poder capitalizarnos por sí mismos. Todo esto va muy en línea con todo lo que es la tubería empresarial. En Colombia hay muchísimos emprendedores, muchísimos. De hecho, en mi generación tal vez hablar de emprendedor como que a uno no le creían, hasta la familia además a uno le decía, venga, ¿por qué más bien no busca trabajo? Perfecto. Ahorita ustedes son una generación en donde justamente el emprendimiento ya es una alternativa. Por lo mismo las universidades tienen todos estos programas de emprendimiento, ya hay estas universidades que tienen programas de educación en emprendimiento y demás, pero de ahí nos llevas a que realmente en Colombia y en Latinoamérica hay muchísima aceptación de la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque justamente hay un momento coyuntural en que las nuevas generaciones ya no quieren trabajar para las grandes empresas. A mí, por ejemplo, me educaron como administrador de empresas para trabajar en Ecopetrol, en Bavaria, ojalá en grandes empresas. A uno lo formaban era para ser gerente. Ustedes son una generación que justamente ya viene con el chip de emprendimiento. Y aún así, en nuestras familias o en nuestros contextos socioeconómicos, ciudades, países y demás, también hay una alta actividad emprendedora, pero es también basado en la necesidad. Necesidades por la informalidad de la economía, por cómo justamente se comporta cada uno de los países, como yo lo he visto justamente asesorando diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene un ejército nacional muy grande, pero estos soldados profesionales, suboficiales, oficiales, tempranamente adquieren su pensión y ¿qué hacen con la pensión? Compran vivienda o la invierten en un taxi, la invierten en una tienda, pero no emprenden. Así también es toda nuestra economía. Hay necesidad en el hogar, se crea una tienda, se crea un negocio, se maneja un taxi, ahorita los Uber, pero realmente hay muy pocos que se empiezan a filtrar y empiezan a ver que hay una potencial de que el negocio familiar, de que la iniciativa entre amigos, de que el negocio que justamente tenía en el colegio se pueda convertir en un emprendimiento formal. Yo, por ejemplo, soy emprendedor desde la época del colegio. O vendía chocolatinas o vendía pistolas de balines. Hoy en día, yo creo que ustedes pueden conocer casos, hay muchísimos niños que por medio de un YouTube, de un TikTok, de redes sociales, ya son empresas en donde justamente a partir de la imagen del niño se dedican a vender dulces, se dedican a probar dulces, se dedican a abrir juguetes. Hay muchísimas formas de emprender. Lo mismo pasa en nuestra economía, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, todos esos negocios populares, familiares o demás, les diéramos un aire para no solamente ser la iniciativa que genera ingresos en la familia, sino tal vez crear empresa dentro de la familia o dentro del grupo familiar o más cercano? Mi mamá, por ejemplo, es muy buena en todo lo que es artes manuales y demás. ¿Por qué no haber creado una empresa con todo lo que ella logró? Yo le insistí demás y ella, ay, no, mi hijo, esto es para hacerlo de la Navidad, esto es para viajar, esto es para ahorrar. Ese es el enfoque tradicional. Hay que llevar justamente a nuestros emprendedores a que tengan una real intención y que ante todo logren convertirse justamente en empresarios nuevos. No hay un momento exacto en donde el emprendedor deje de ser empresario. Yo llevo más o menos 13 años emprendiendo en diferentes empresas y demás. Justamente hoy, y ya llevo más o menos un año, tengo esa necesidad de crear una nueva empresa, le estoy tratando de dar forma a una nueva empresa. No quiere decir que Bupin vaya a desaparecer, sino simplemente va a ser una nueva organización que va a complementar desde la tecnología todo lo que hacemos en Bupin. El espíritu emprendedor no se pierde, pero sí justamente es cómo logramos crear iniciativas empresariales y que se conviertan realmente en empresas y que por lo mismo pues logren justamente establecernos a cada uno como lo que somos, como lo que queríamos ser, que realmente es ser empresarios. Piensen que también por todas estas mismas condiciones que estamos hablando, en nuestro contexto, pues justamente se da que en Colombia, en toda Latinoamérica, hay muchísima cultura en emprendimiento, pero hay muy pocas empresas que logran establecerse y
no nos quejemos por el hecho de esa frase coloquial que uno escucha de, ay, es que en Colombia es imposible emprender o es muy difícil. En cualquier país es difícil emprender. El problema es que estamos acostumbrados a una cultura facilista y a una cultura muy informal dentro de las empresas. Entonces, queremos emprender, pero evadimos impuestos. Queremos emprender, pero no nos sabemos formalizar. Queremos emprender, pero no tenemos un acuerdo de socios y los socios son la familia, la pareja, los amigos. Ahí justamente hay muchísimas condicionantes que pueden llevar a un negocio a fracasar. Cosa contraria, por ejemplo, a Estados Unidos, que es tal vez la meca del emprendimiento de los mejores países para emprender, en donde claramente las grandes empresas, Microsoft, McDonald's, Walmart, Ford, Chevrolet, se han creado allá, pero y siguen creciendo o creándose nuevas empresas, pero porque la cultura es mucho más formal, tiene muchísimo proceso, muchísima estructura. En Colombia es difícil emprender, pero en Colombia es de los sistemas más ágiles para emprender y formalizar empresas. Se van a la Argentina, se van a un Brasil, les va a tomar mucho más tiempo. Se van a un Perú, se van a un Ecuador, puede que ni siquiera les tengan tantas facilidades como justamente Colombia, que Colombia es tal vez el tercer o cuarto mejor ecosistema para emprender. La idea sería entonces cómo dentro de todo este contexto logramos aprovechar todo lo que está disponible en nuestro ecosistema para justamente empezar a crear no solamente el proyecto de emprendimiento para ver cómo nos va y cuando conseguimos trabajo dejamos la iniciativa empresarial, el proyecto de emprendimiento que tal vez nos sirva para graduarnos con una nota y después lo dejamos, o esos emprendimientos por necesidad. Deberíamos lograr es que justamente independientemente cuál sea la iniciativa, lograr crear empresas que generen impacto significativo en nuestra sociedad. Estados Unidos es desarrollado, o Suiza, o un Reino Unido demás, porque está basado en la empresa y claramente las empresas saben tributar, saben pagar impuestos, logran devolver justamente a la sociedad. Y de hecho en Colombia, todos los emprendimientos deberían convertirse en empresa y por obligación de la Constitución de Colombia, todas las empresas cumplimos una función social que es contribuir al desarrollo social del país. El desarrollo social no solamente está a cargo de los gobernantes de turno, sino también de las empresas en términos de tributar, de generar empleo adecuado, de promover el desarrollo económico y de diferentes formas que busquen el desarrollo. Ese fue el éxito, por ejemplo, de Singapur. Singapur es un país que geográficamente es casi como una Bogotá, tanto en su geografía como en su densidad poblacional, pero ellos eran un departamento dentro de Indonesia, pero un departamento que realmente no le estaba generando valor a Indonesia. Indonesia generó justamente un referéndum, le sacó del país a Singapur, les dijo, chao, no nos entendemos más, ustedes son un estado independiente. ¿Qué le tocó a Singapur? Justamente promover una cultura emprendedora y lograr transformarse hoy en tal vez una de las economías más potentes del sudeste asiático, tanto así que es tal vez el país que se ha convertido en el mejor hub financiero para toda Asia y el sudeste asiático. Entonces, justamente deberíamos lograr eso, que Colombia deje de ser el país solamente del turismo, de la alegría, de la fruta, de la fauna, de la flora, sino un país supremamente emprendedor en donde realmente se creen grandes empresas. Y eso justamente se está haciendo gracias a un efecto tal vez como el efecto de un Rappi, de un Fruana, que son como nuestras grandes empresas, nuestras grandes startups, pero que deberían obviamente existir muchísimas más, que esto de hecho debería ser en un contexto que no solamente se vea en Bogotá como ciudad capital o en Medellín como la segunda ciudad más importante, sino que ojalá a nivel nacional se pudiera crear toda una cultura de emprendimiento para crear justamente un país desarrollado basado en emprendimiento. ¿Listo? Mm, todo esto nos lleva a pensar justamente en todo lo que el ecosistema nos da. Esto se va actualizando año a año. Aquí les traje la medición más reciente a partir de todo lo que es el Global Startup Ecosystem Index o el Startup Blink, que son estudios que les recomiendo los busquen para justamente comprender cómo está el ecosistema de emprendimiento o si no el Global Entrepreneur Monitor. Vean que para 2025 a nivel mundial
estamos en el puesto 36. Y vean que en el ranking subimos. Yo les estaba diciendo que estábamos en el 3 o 4. Nos consolidamos como el segundo mejor ecosistema. Y vean que estamos por delante de hasta ecosistemas que empezaron a emprender más tempranamente, como una Argentina. Recuerden que Argentina tiene a Mercado Libre. Mercado Libre viene de la época del punto com, de los 2000. Y vean que ya vamos en segundo lugar. Un gran avance dentro de todo lo que es nuestro ecosistema. Tenemos de las mejores ecosistemas para emprender, que cada gobierno de turno tiene diferentes formas de promover el emprendimiento. El gobierno actual lo ha tratado de promover a partir de lo que es el aguacate, a partir de lo que es el emprendimiento tal vez originario de todo lo que son los negocios productivos, a partir de excombatientes y el proceso de paz, perfecto. El gobierno Duque lo intentó o se enfocó con la economía naranja. El gobierno Santos su segundo periodo se enfocó en la economía cultural y en su primer periodo se enfocó en el emprendimiento tecnológico e innovador. Cada gobierno de turno tiene un esfuerzo, pero que justamente es lo que va madurando que nuestros ecosistemas se consoliden, ¿cierto? Vean, de hecho, todo lo que crecemos, mientras que Uruguay, que es de las mejores economías de Latinoamérica, decrece en su ecosistema, Colombia es el que mejor crecimiento anual del ecosistema ha tenido. ¿Por qué? Porque justamente emprendimiento ya es una política de Estado a nivel nacional, departamental, ciudad, hasta los municipios. Yo no sé en qué municipios vivan ustedes, pero por ejemplo, hasta aquí por proximidad, y se los digo porque justamente los hemos acompañado, Zipaquirá, Chía, Girardot tienen políticas de emprendimiento totalmente diferentes, pero es porque saben que hay que apoyar o hay que desarrollar el emprendimiento en sus regiones. Entonces vean cómo de fuerte es nuestro ecosistema y por lo mismo deberíamos aprovechar todo lo que el ecosistema nos está dando para justamente poder potenciar nuestro negocio. Y si nos quedamos con la percepción del mapa, también tenemos una facilidad y es que Colombia, además de estar rankeado muy bien dentro del ranking de ecosistemas, resulta que Colombia es muy bien visto en pequeños países de la región como justamente el gran país desarrollado. A nosotros, digámoslo, nos ven como de cierta forma como los yanquis, digámoslo, para otros países, como el gran desarrollo o el gran ejemplo. Aquí justamente vienen pequeñas misiones de otros países, de Costa Rica, República Dominicana, de Perú, de Ecuador, a aprender justamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque justamente nuestro ecosistema es muy fuerte, es muy bien desarrollado y de ahí que justamente tenemos todas las oportunidades para emprender, pero también tenemos la facilidad de fácilmente expandirnos en Colombia, expandirnos hacia lo más cercano que, por ejemplo, es Centroamérica o todo lo que es la economía andina, como también hacia el cono sur o claramente ya hacia México, que ya es esa Centroamérica más norteamericana, ¿cierto? Nos da esa facilidad. Nosotros hemos acompañado y conocemos también casos de muchísimos emprendedores. Empiezan en Colombia, tienen posición pequeña, pero por tener posición y abrir mercado en Perú, en Ecuador, rápidamente logran saltar también a un México y así fácilmente el negocio puede crecer. Entonces la idea es cómo justamente cada uno de nosotros logra poner en marcha nuestros emprendimientos a partir de todo lo que el ecosistema nos está dando para claramente lograr estructurar y poner en marcha pues negocios supremamente innovadores. ¿Listo? Todo esto también nos lleva a reconocer que estos ecosistemas se estructuran bajo diferentes metodologías, pero todas analizan justamente los diferentes enfoques que debe tener un buen ecosistema. En Colombia, la motivación para emprender quiere decir que la cultura es el enfoque tal vez mejor desarrollado. Hay una gran cultura en emprendimiento, también por la practicidad y demás, somos muy innovadores. Piensen cómo lanzan la PlayStation o el iPhone y ya lo tenemos hackeado aquí en Colombia. Somos muy innovadores, somos muy recursivos. Eh, También hay muchísimo apoyo al crecimiento. Se está creando toda una infraestructura física que justamente se da desde los gobiernos, pero también las universidades. Piensen todo lo que las universidades nos están dando en laboratorios, centros de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras
hay una gran infraestructura, tanto así que en Bogotá, por ejemplo, se está creando el Parque Científico de Innovación para justamente hacer innovación basada en ciencia, en tecnología y emprendimiento innovador. También hay muchísimas políticas que fomentan el emprendimiento en los jóvenes. Nosotros, yo no sé ustedes qué edad tengan, tal vez Camilo obviamente es mucho más joven que yo. Yo tengo 38 años. En la época de mi colegio, emprender era castigado por justamente el tener negocios, el crear un proyecto, además, era castigo, ¿sí? Eh, ya hoy justamente hay una política nacional de emprendimiento que les exige a los colegios desde etapas tempranas promover el emprendimiento en sus estudiantes. Perfecto, ya no se castiga, ahora se promueve muy bien. Y eso va en la mano, de la mano con todo lo que justamente son esos programas de gobierno, que hay primera recomendación que les doy: dedíquense a buscar programas de gobierno que los apoyen. Donde ustedes estén ubicados, sea su ciudad, localidad, barrio, ahí deben haber ciertas iniciativas. Localidad de Engativá, Suba o demás tienen diferentes iniciativas que desde cada una de las localidades busca promover o fortalecer a los emprendimientos de su localidad o barrio. La ciudad, una cosa es Bogotá, otra cosa es de pronto el programa de emprendimiento que existe entre Bogotá y Cundinamarca. El departamento, hay que ver las diferentes formas, pero hay muchísimos programas de gobierno y no todo está desde el orden nacional. Por lo mismo, investiguen programas de emprendimiento en donde no solamente les den incentivos, sino simplemente también puedan ustedes participar de incentivos, de reconocimientos, que todo eso les empieza también a generar como una reputación o un reconocimiento a sus negocios. También dentro de todo el ecosistema, y Colombia es muy avanzado en esto, contamos con un sistema que justamente cuenta con una muy buena propiedad intelectual, basado en todo lo que son derechos de autor y demás. Ahí justamente la superintendencia promueve muchísimo lo que son las patentes, derechos de autor, registros y demás, que lo deberíamos ver porque ahí también puede haber valor en cómo justamente se puedan crear activos que le generen valor a nuestros emprendimientos. Pero ¿qué pasa después? Que también está todo lo que es la formación. Las universidades hacen un excelente trabajo en formarnos en emprendimiento. En mi época apenas había una materia de emprendimiento. Ahorita ustedes tienen muchísimas alternativas y no solamente en la educación formal, sino por ejemplo en todos estos programas que mientras que ustedes cursan su pregrado, su posgrado, la incubadora, el centro de emprendimiento tiene todos estos programas de formación y acompañamiento. Hay muchísimas herramientas para fortalecerlos. De hecho, con la profe estábamos hablando de cómo en esa plataforma que ya está creando, vamos a crear contenidos muy prácticos para ustedes, para que justamente puedan conocer el ABC para definir un modelo de negocio, el ABC para definir una propuesta de valor, muchísimas formas. Pero luego la cosa se pone complicada, es porque todo esto se dispone, pero justamente hay ciertos rezagos en lo que justamente puede hacer transferencia, investigación y desarrollo. Desafortunadamente en Colombia y en Latinoamérica, hacer empresa es basado en sectores tradicionales, turismo, un turismo que se ha formalizado pero que no deja de ser informal, agrícola, una agrícola que justamente se está envejeciendo, que no deja también de ser muy informal o con muchos impedimentos, pero aquí realmente es muy poca la tecnología que se desarrolla y aún así se están creando, pero no sucede como justamente en Israel, que en Israel son expertos en drones, en armas, en vigilancia, en tecnología, tecnología para sembrar y demás. No hay esos procesos de investigación aplicables justamente. Hay muchísima investigación, pero en el argot académico, no hacia la orientación de mercado. Eso limita y empieza justamente a comprometer a nuestro ecosistema, este componente que ven en rojo, porque ojalá desde la investigación, desde el conocimiento, se crearan emprendimientos innovadores. Es el caso de un Gatorade, ese es el caso de las grandes startups que justamente están haciendo muchísimas innovaciones, pero que en nuestros casos pues no, son muy pocas o no se dan. Y de ahí también hay muchos temas que igual se siguen requiriendo para seguir fortaleciendo todas esas habilidades para crear empresa. Crear empresa en los contextos latinoamericanos se está haciendo, pero requiere también de muchísimas habilidades. Aprender nuevos idiomas, aprender de programación y demás.
Colombia es un país muy emprendedor, lo estamos viendo en las diferentes gráficas, pero ¿qué pasa? Las habilidades para crear empresas son de unos pocos. ¿Por qué? Porque todavía saberes tradicionales, los digo como tradicionales porque tal vez son las carreras más comunes, como derecho y medicina, son de las que más gradúan profesionales. Hay un déficit, hay una escasez de ingenieros. Imagínense si de hecho no solamente existían ingenieros, sino donde todas las carreras aprendieran de innovación, donde todas las carreras aprendieran de tecnología, les aseguro que ese componente crecería y además sí o sí nuestro tejido empresarial sería mucho más dinámico e innovador. Y finalmente está el componente de financiamiento, que este sí o sí está muy contraído, no está a nivel de desarrollo de Estados Unidos o Europa, en donde recuerden que justamente en estos países, eh, pues las startups logran salir a la bolsa de valores y demás. No es el caso para nosotros. Nuestras economías primero son pequeñas, nuestras bolsas de valores también son pequeñas, los títulos que se transaccionan son muy pocos y el valor que se transacciona es muy poco. Y en línea con esto, también estamos en unas economías que desafortunadamente sufren o viven del coletazo del narcotráfico, del lavado de activos, de esquemas piramidales y demás. Todo eso ha hecho que el financiamiento se limite. Hacia el año 2012-2013, cuando empezaron a llegar aquí las plataformas de crowdfunding, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, ni siquiera sabían qué eran o cómo funcionaban. De ahí se creó, por ejemplo, la Unidad de Regulación Financiera, que es la que permite que hoy justamente los crowdfunding sean un mecanismo de financiación para emprendedores o que las fintech sean reconocidas como gremio y que por lo mismo las fintechs se estén innovando en sistemas de factoring, leasing y demás para financiar a las empresas, pero bajo un esquema de regulación que justamente evite que en el emprendimiento se sufra del dolor del lavado de activos, narcotráficos, empresas de papel y demás, que claramente puede permear a nuestra economía o a nuestro ecosistema emprendedor. Hay muchísimos recursos, están limitados. En Colombia, en Latinoamérica, no se va a llegar a que justamente las startups salgan a bolsa. Por ejemplo, Rappi se está listando para salir a bolsa, pero Rappi ya no es una empresa legalmente constituida en Colombia. Su casa matriz ya está registrada en Estados Unidos, tienen una representación y un registro aquí en Colombia, pero ya más como oficina. Todo esto lo están haciendo es porque se van a listar con bancos norteamericanos para poder salir a la bolsa de valores de Estados Unidos. Normal, todas las empresas cumplen este proceso, pero justamente aquí hay muchos mecanismos asociados a etapas tempranas de la financiación. Todo esto se corrobora con diferentes gráficas que, por ejemplo, estas del GEM, estas del Global Entrepreneur Monitor, en donde estamos viendo que todo lo que justamente es el apoyo financiero, véanlo acá en la parte superior, es tal vez el más contraído, es el componente más contraído. ¿Por qué? Porque tal vez en México hay más capital, pero no así mismo quiere decir que hayan más mecanismos. Ahí es mayor volumen de capital, más no mayores mecanismos. Estos ejercicios nosotros los hacemos con universidades como el TEC de Monterrey y demás, y los estudiantes dicen, oiga, nosotros no sabemos qué es eso, nunca nos han dado eso, no tenemos alternativa de cómo hacerlo. En cambio, en Colombia sí, pero todo esto nos lleva a reflexionar en el cómo justamente podemos apalancar nuestros negocios con todo lo que el ecosistema nos está dando. Y de ahí reconocer que también los mecanismos están disponibles para nuestros emprendimientos, pero a la medida también del estado o del momento de desarrollo en el que se encuentra su iniciativa empresarial. Por favor, díganme por chat, ¿cuántos de ustedes están en una fase de idea o en una fase de prueba y validación, en ventas tempranas o ya en una fase de maduración? ¿En cuál de estos cuatro estados nos encontramos con nuestros emprendimientos? ¿Qué me dirían? Eugenia bien lo reconoce, idea, muy bien. El resto, por favor, Camilo, el resto. Ventas tempranas, muy bien, Edison. Ventas tempranas es que ya vendieron y además los mismos clientes están teniendo
recurrencia, les están comprando repetidamente. Camilo bien lo dice, idea prototipo. También pasa entonces que por como son nuestros emprendimientos en Latinoamérica, justamente llegamos tal vez del momento inicial al momento intermedio, digámoslo así. Entonces tenemos muchas ideas, logramos validar, logramos ponernos en marcha, pero por lo mismo, en línea, como lo estamos viendo en la gráfica, con esto quiere decir que muchos estamos empezando, y qué pena que les cambie acá la pantalla ya, estamos empezando, pero todavía no logramos salir a flote, que es lograr superar el Valle de la Muerte. Es un concepto teórico del emprendimiento y es el momento en el que el negocio está en cero. Y está en cero no porque no esté vendiendo de más, sino porque está vendiendo, pero es el punto donde está el punto de equilibrio, donde se recupera la inversión. Y eso está condicionado, esa barriguita está condicionado a qué tanto tiempo nos toma alcanzarlo, ponernos en marcha y lograr ese punto de equilibrio. Y además la barriguita está asociada es a qué tantos recursos necesitamos para emprender. Y en Colombia, en Latinoamérica, debemos justamente transformar esto porque la mayoría de emprendedores conciben, son modelos tradicionales de emprendimiento. Quiero crear un negocio de comida, necesariamente me encapricho con poner un arrendamiento, un punto de venta. Quiero crear una empresa de consultoría, necesariamente tengo que sacar oficina. Yo, por ejemplo, les reconozco, de mis peores decisiones financieras y de crecimiento en su momento para la empresa fue sacar oficina. ¿Por qué? Muy chévere tener una oficina y demás. Nuestros emprendedores, nuestros empresarios iban, pero nos decían, oiga, muy rico, muy chévere, pero la próxima sesión virtual, venir hasta acá me quita mucho tiempo, yo los necesito a ustedes es en mi empresa, en mi universidad. Ahí justamente esa decisión la tomamos más o menos sobre el tercer año de funcionamiento, porque ¿cómo nosotros empezamos? Nosotros empezamos, por ejemplo, con 50.000 pesos, 30.000 pesos para una página web, 20.000 pesos para unas tarjetas de presentación y así empezamos el negocio. Claramente con el primer contrato ya habíamos recuperado la inversión. Y además nos apalancamos muchísimo porque justamente pues nuestra estructura de capital siempre fue sencilla, pero no nos apalancamos, por ejemplo, de ángeles inversionistas o de fondos de inversión. No, nos apalancamos de, por ejemplo, convocatorias, de una convocatoria que existe del gobierno de Estados Unidos, del YLA, que se las voy a escribir por acá en el chat, para que la revisen. Nosotros la ganamos en 2010, en 2019, 2018 creo que fue que la ganamos. Nos llevaban 6 meses a Estados Unidos, a conocer el ecosistema de Estados Unidos, a hacer contactos, a hacer aliados, y luego por 3 años estuvimos activos en la plataforma de ellos, les podíamos presentar proyectos, les presentamos proyectos para apoyar emprendedores de colegios, emprendedores niñas de colegio, emprendedores universitarios o profesionales liderados por mujeres. Nos dieron 5.000, 10.000 dólares, 8.000 dólares. Ahí empezamos a obtener recursos y no era deuda, eran incentivos, eran premios que nos daban. Una forma muy rápida también de apalancarnos. Entonces, hay que reconocer que a la medida de cada uno, del estado de desarrollo de cada uno de nuestros negocios, hay un mecanismo de apalancamiento, de financiación, de inversión disponible, pero no pretendamos que teniendo una idea ya lleguemos a un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque el fondo de inversión o el ángel inversionista, como justamente nos ha pasado con nuestros emprendedores que se atreven a tocar la puerta antes de tiempo, les va a decir, oiga, muy bonita su idea o no me interesa, búsqueme cuando usted tenga resultados o tenga un nivel más avanzado de maduración. Por lo mismo, hay que reconocer cuál es el estado de desarrollo de nuestra iniciativa y asimismo buscar incentivos o mecanismos que justamente nos permitan pues apalancar la iniciativa empresarial sin la necesidad de la deuda, porque también dependiendo del tamaño o el momento en el que nos encontramos, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo a Eugenia o como Camilo, están apenas en una idea o apenas están prototipando, es decir, la tienen acá o ya la han materializado, todavía no han monetizado. Imagínense si ya tuvieran una deuda, no tendrían cómo pagarla, ¿sí? Tal vez Edison ya habla de unas ventas tempranas, perfecto, ya está empezando con esas ventas tempranas, pues son ventas tempranas, tal vez ventas pequeñas, tal vez ventas que no siempre son recurrentes, no todos los meses son buenos en ventas. Imagínense ya estar estirándole la mano a un fondo de inversión para decirle, deme 500.000 dólares, deme el primer 1.000.000 de dólares, no tendríamos cómo pagarlo y además ellos
no tienen cómo creer en nosotros que con la idea que tenemos, pues justamente somos capaces de ese $1.000.000 multiplicarlo no por una, por dos, por tres veces. Ellos esperan que lo multipliquemos tal vez por 40, por 60 veces en términos de retorno de lo que ellos esperarían. Entonces, todo esto nos lleva a reconocer las diferentes fuentes de financiación a la medida del estado de desarrollo de cada uno de estado de desarrollo de nuestros emprendimientos. Si estamos en una etapa naciente o de gestación, como las ideas, todo lo que sean ministerios, todo lo que sean las universidades, por ejemplo, no solamente lo que la profe les está ofreciendo, sino también todo lo que también, por ejemplo, tienen por medio de la red Reúne, que es la red universitaria de emprendimiento donde están todas las universidades del país. Si ya estamos en una etapa un poco más avanzada, claramente está Impulsa, el SENA, que es de los mejores mecanismos de capital semilla, y algunos ángeles inversionistas. Si ya estamos en crecimiento, obviamente Impulsa, porque Impulsa, siendo la agencia de emprendimiento del país, pues tiene para todo, para los que están en idea, para los que están en una etapa un poco más temprana o ya en una etapa intermedia y de crecimiento, o si ya hay una fase de consolidación, pues ¿por qué no buscar los fondos de capital privado? Recuerden, por ejemplo, que Bodytech nació como un emprendimiento, pero hoy Bodytech es una multinacional de gimnasios, no solamente porque han sabido vender y han funcionado, sino también porque se han apalancado de todo lo que son los fondos de inversión. Han creado pequeñas marcas, han pedido capital para justamente poder expandirse en toda Latinoamérica. Todo eso les ha dado muchísimo crecimiento. Andrés Carne de Res igual. Si Andrés no hubiese hecho eso, Andrés hubiese quedado tal vez con el punto que todos conocemos en Chía. Él, a partir de los fondos de inversión de capital privado, logró crear todo lo que es Andrés Express, Andrés Eventos, Andrés Cartagena, Andrés Miami. Hay muchísimos formatos de todo lo que es la experiencia de este restaurante. Pero es porque obviamente ellos ya están en una fase era de consolidación o de expansión apalancada a partir de lo que son los fondos privados. Vean que en Colombia entonces sí es posible acceder a la financiación, pero es financiación que, por ejemplo, está asociado a esas rondas de inversión que si me devuelvo acá, está acá en este momento, dentro del momento, digámoslo, de maduración, de ese momento intermedio dentro de todo lo que es el ciclo de crecimiento del negocio, porque justamente cada una de estas emprendió o empezó siendo una muy buena idea, pero vean cómo tal vez las más conocidas, Platzi, Rappi, Ogaru, Tepaga, Ubits, Trora, Laika, ¿qué otras se les vienen en la mente casi súper conocidas? Para mí esas son como las más conocidas. Todas empezaron ejecutándose, poniéndose en marcha, siendo incubadas o aceleradas y justamente lograron, por ejemplo, acceder a financiación de Y Combinator, que al igual que Techstars es de las principales aceleradores a nivel mundial y ahí entonces les dieron entrada a justamente lo que es el proceso de aceleración, pero no solamente les acompañaron, sino también les brindaron capital y eso pues justamente les ha permitido crecer en todo lo que hoy son, que si reconocemos tal vez a las dos primeras, tres primeras, son monstruos, son las grandes startups de Colombia y además ya no solamente de Colombia, sino justamente de todo el ecosistema latinoamericano o pues de todo este ecosistema regional en el que estamos participando. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Vamos bien? Muy bien, Camilo. Muy bien, Edison. Perfecto. Mm, Ojalá alguno de ustedes lograra con su idea materializarla y ponerse en marcha y por lo mismo acceder a estas aceleradoras. Yo tengo justamente emprendedores, estudiantes que han salido de mis clases, que literal hasta me he llevado sorpresas porque de los más calladitos, de los que tal vez no esperaba mucho, han sido los que mejor han emprendido. Tengo hoy emprendedores que, por ejemplo, están haciendo inteligencia artificial por medio de mapeo en plantas de producción para ingenios azucareros, para plantas de producción, para proyectos de construcción y demás. Y están siendo acompañados, por ejemplo, por Techstars Chicago y de Techstars Chicago ya les dieron los primeros $100.000. Y de ahí los están apalancando para que lleguen a Techstars Nacional en Estados Unidos
y van a empezar a buscarlos, ya no el primer millón de dólares, están buscando ya 5 millones de dólares, algo ya gigante, ¿cierto? Entonces, ahí también ojalá cada uno de ustedes logre crear un emprendimiento supremamente innovador de por qué no se pueda convertir pues justamente en un gran ejemplo y en una gran empresa que justamente promueve un gran desarrollo. Todo eso también nos lleva a reconocer, y muy bien, Camilo, esa es la actitud, ¿por qué no hacerlo? Muy bien, eh, que en Colombia hay muchísimo capital y les tengo aquí la radiografía tal vez de los principales actores. Tenemos las grandes empresas, lo vemos en el primer componente, Bancolombia, Auteco, Corona, Ventures, hay muchísimas organizaciones que tienen programas de emprendimiento. Bancolombia, por ejemplo, tiene programas de emprendimiento para todo lo que es Antioquia, obviamente es una empresa regional, digámoslo, pero también con un alcance nacional, o por ejemplo, Bancolombia tiene una estrategia de emprendimiento para emprendimiento social. Se los digo porque justamente coordiné y asesoré la estrategia de inversión de este programa. Ahí justamente pueden verlo. Corona también tiene unos intereses muy particulares. Auteco, por ejemplo, está muy hacia la industria. Grupo Alpina no va a apoyar tecnologías de inteligencia artificial para plantas de producción. Tal vez no porque le interesa son los alimentos, ¿cierto? Cada uno tiene una línea de apoyo justamente enfocada en todo lo que puede hacer su core de negocio. Pero también están todos los grupos asociados a lo que son los venture capital, los fondos de inversión. Aquí los encontramos en este cuadrante de la gráfica, donde, por ejemplo, se destaca el de Inculab. Inculab es un fondo de inversión, un venture capital, que en Colombia está apoyado por el Grupo Santo Domingo, que si ustedes lo tienen presente, el Grupo Santo Domingo es del tal vez el top 2, top 3 de los grupos empresariales más grandes a nivel Colombia. Y Inculab no quiere decir que a todo el mundo lo esté apoyando. Inculab hace lo mismo que un Y Combinator o que un Techstars. Abre convocatoria, le llegan muchísimos proyectos o están buscando proyectos y tal vez de cada convocatoria apenas apoyan a dos, a tres, porque saben que entre esos dos, tres, de esos cinco que apoyan, apenas uno o dos logran convertirse en empresa y logran realmente convertirse en empresas rentables y que logren justamente devolver la inversión. También hay muchísimas aceleradoras y entidades de apoyo. Yo, por ejemplo, trabajé para justamente varias de las que están ahí, de ahí viene toda mi experiencia, para QE Ventures, para Endeavor, para Connect Bogotá, para Starter, para Rockstars. Hay muchísimas incubadoras y aceleradoras, pero que justamente las podemos contactar para saber qué tienen disponible, cuáles son el tipo de negocios que les interesa y de ahí pues justamente poder crear relaciones o participar de sus programas para que claramente podamos apalancar nuestros negocios. ¿Listo? Y también están todo lo que puedan ser los fondos de fondos, que justamente es Bancoldex, Velonorte, Venture y demás, pero también están los clubes de ángeles inversionistas, clubes de ángeles inversionistas privados o abiertos. Hay muchísimos, pero vean todo lo que hay disponible en Colombia, cosa que no están en todos los países. Aquí justamente vienen emprendedores de otras regiones, de otros países a buscar capital porque aun cuando Chile es un gran hub de emprendimiento y me voy a volver acá, Chile es tal vez tercer, cuarto mejor ecosistema, no hay todo esto disponible en la cantidad o calidad de lo que sí está acá en nuestro ecosistema. Entonces vean todo lo que está disponible en justamente nuestro ecosistema y que podíamos apalancarlo o utilizarlo para nuestros negocios. ¿Listo? Con todo esto que debemos pensar entonces, cómo poner en marcha nuestro negocio, pero también reconociendo a los diferentes actores. La triple F siempre va a ser el gran aliado de los emprendedores, ¿sí? El gran aliado de los emprendedores porque justamente tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos. Yo he conocido muchísimos emprendimientos y hemos acompañado emprendimientos que dicen, oigan, necesito el primer millón de dólares, ese millón de dólares no lo van a recibir, no lo van a obtener solamente del papá o de la abuela o del tío, pero sí de pronto dentro de a unos primos, a unos tíos y demás, 100 millones, 200 millones, 300 millones empiezan a hacer bolsa, logran ese primer millón de dólares. La familia siempre va a ser un gran apalancador o financiador de las empresas, por lo mismo es una de las mejores fuentes de financiación. Asimismo, hay muchas fuentes que se han establecido, como lo hemos visto, porque justamente la financiación en Latinoamérica y en Colombia
va creciendo, va creciendo. También a veces ha tenido sus momentos de contracción, como por ejemplo el efecto de lo que ha sido pues la pandemia y demás, se ha contraído un poco el ecosistema, pero hay muchísima, muchísima financiación. Pero imagínense que, por ejemplo, como lo vemos en la gráfica, y esto es un ejemplo, de por 600 millones, casi digamos unos 500 millones invertidos, apenas está en un rango de ser invertidos apenas tal vez en unos 27 o 30 empresas. No todos se concretan, no a todo el mundo se le da capital. Y de otra forma podemos analizar, por ejemplo, la cantidad de inversión que han obtenido las empresas colombianas, las principales startups en Colombia. Vean Rappi. Rappi va a liderar muchísimo, porque Rappi justamente es el líder, es el más grande. Ya ha obtenido en los últimos 10 años, ha obtenido más de 2.200 millones de dólares, una cantidad gigante. La House, Avi, Fruana. Fruana fue creada justamente por un ex empleado de Rappi y demás. Están sobre los 200, 300 millones de fútbol, de millones de dólares. Vean toda la financiación que se puede obtener. Ojalá alguno de ustedes lograra llegar en este sentido, pero también reconociendo que hay riesgos dentro de todo este ejercicio. Permítanme acá que les quiero mostrar una cosa rápida y es que ojalá lo logremos, pero también reconociendo cómo es el riesgo de esto. Permítanme acá, utilidades rápido. Porque, ¿qué pasa? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aún deben estar viendo mi pantalla. Perfecto, Eugenia. Mientras que Rappi obtiene toda esa financiación, vean históricamente cómo se han comportado las finanzas de Rappi, ¿sí? Obtener financiación dentro de 10 años, justamente vean el corte de 2016 y empezaron a obtener financiación. Una cosa son los ingresos, otra es la deuda. Los extremos se estaban alejando. Eso quiere decir que la cosa estaba siendo impagable. Pero vean justamente cómo ha logrado evolucionar, que aun cuando siguen obteniendo financiación, vean cómo es la tendencia. Han tenido ese punto de inflexión en donde justamente se lograron separar muchísimo lo que eran los ingresos para lograr sustentar la deuda. Es decir, que los ingresos no estaban logrando cubrir la deuda, pero vean cómo se han ido normalizando y Rappi está justamente llegando a un punto de realmente generar utilidad, no punto de equilibrio, sino realmente generar utilidad para poder asumir toda su deuda con sus ingresos y lograr justamente ser viable económicamente. Y como lo estamos viendo acá, vean la noticia, después de 9 años, emprender no nos vamos a volver millonarios en el primer mes, en el primer semestre, en el primer año. Esto es esfuerzo de largo plazo. Vean, 9 años de Rappi levantando financiación, no dejando de vender, funcionando activamente, expandiéndose Colombia, Latinoamérica y demás, para apenas estar logrando justamente acercarse a ese punto de equilibrio o ese punto en que justamente la utilidad al menos está siendo cero, pero está justamente logrando cubrir toda su estructura de capital asociada a sus costos, gastos, movimientos financieros, deuda y demás. Un granito, porque justamente imagínense el problema donde Rappi, una empresa ya valorada en no sé cuántos billones de dólares, cada vez se alejará más, cada vez se alejará más, sería menos viable justamente su modelo de negocio. Entonces, tengamos esto en perspectiva, es porque la lógica de la financiación no es cuánto levanto. A mí me molesta mucho cuando los emprendedores dicen, levanté mi millón de dólares. Lo levantaron, pero lo gastaron a los 6 meses. Pero a los 12 meses ya no son viables económicamente. A los 12 meses o a los 24 meses el fondo de inversión ya le dice, págueme, me voy a retirar, no hay cómo pagarlo, ¿cierto? O lo retiran del negocio porque justamente con qué se paga, con los activos del negocio. Debemos tener una responsabilidad en todo esto porque es la lógica de cómo accedemos al capital, de los pros y contras de acceder a este capital, de qué tipo de vehículo nos acercamos para justamente poder obtener todas estas ayudas, todo este capital. ¿Quién no quisiera tener 1 millón de dólares para poder crecer? Pero tengan presente que no solamente es obtenerlo, sino saber administrarlo y también pagar. ¿Listo? Impulsa, por lo mismo se pueden acercar a ellos en la página de Impulsa, sino en la página de Colcapital hay muchísima información
sobre justamente cómo son todos los movimientos de los fondos de inversión, qué fondos de inversión están abiertos, cómo nos pueden conectar y demás. Ahí hay un gran capital, hay diversos vehículos de financiación, vean justamente todo lo que son aceleradoras, families office y demás, y eso que cada año va cambiando y se llega justamente a una radiografía que nos da idea de cómo el ecosistema está presente. Esta misma radiografía, vean cómo se amplía, esta misma, vea cómo se amplían no solamente a mecanismos de financiación, sino a todos los tipos de ayudas que podemos encontrar. No solamente necesitamos capital y deuda, también necesitamos, por ejemplo, quien nos ayude a transformar la mentalidad y cultura de nuestros emprendimientos. La educación basada en las universidades no solamente nos sacan una nota o nos gradúan o nos dan un certificado, sino también, por ejemplo, todos esos procesos de laboratorios, experimentación que nos permiten tener acceso a las universidades, sea porque, por ejemplo, el Antonio Nariño las tiene o si no es porque tal vez el Antonio Nariño en convenio con otra universidad nos puede brindar algún beneficio o incentivo. Hay muchísimas formas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos internacionalizarnos? Pero, por ejemplo, no nos estamos acercando a ProColombia o no nos estamos acercando a las embajadas o a las grandes empresas extranjeras del país que están presentes en el país para poder hablar con ellos y que nos permita, por ejemplo, expandirnos. El BID, la CAF, las embajadas y demás, SECO para Suiza, COICA para Corea del Sur y demás, tienen muchísimo interés en conocer nuevos emprendimientos, pero no solamente por buenas ideas, sino empresas que a ellos, por ejemplo, les interese llevar a su país. Por ejemplo, Suiza. ¿A Suiza qué les interesaría? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tipo de emprendimiento le interesa a Suiza? Los leo, los escucho. A un país como Suiza, ¿qué tipos de emprendimiento les interesaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Suiza le interesa buscar emprendimientos en Colombia? ¿Qué creen? Muy bien, tipo ERP, también puede ser turismo, muy bien. Pero también recuerden que Suiza, ¿cierto? ¿Suiza qué es? Es un país basado en tecnología, perfecto, ERP, software y demás, muy bien. Pero Suiza también es un país chocolatero. Suiza tiene muchísimos programas de cooperación para fortalecer o para la internacionalización de proyectos de emprendimiento asociados al chocolate, ¿sí? ¿Por qué no justamente lograr que nuestros emprendedores, por ejemplo, asociados a estos sectores, logren articularse, por ejemplo, con lo que es la industria de Suiza por medio de la Embajada de Suiza? Corea del Sur también está buscando tecnología. Por más de que tengan gigantes de tecnología, no quieren decir que ya toda la tecnología la tengan resuelta, pero también están buscando tecnología, por ejemplo, asociado al bienestar, a la salud, porque recuerden que las sociedades asiáticas están envejeciendo o buscan un bienestar no solamente de salud, sino también emocional y demás. Hay muchísimo por hacer. La idea es cómo nos articulamos con cada uno de estos actores para justamente lograr, pues, que justamente nuestro emprendimiento aproveche lo que mejor nos está disponiendo el ecosistema para su puesta en marcha y ante todo para su crecimiento. ¿Listo? En todo esto nos pues debemos también enfocar o reconocer cuáles son las diferentes etapas de nuestros emprendimientos. Y la mayoría estamos en una etapa temprana. Quiero que cada uno de ustedes piense rápidamente y les voy a dar 5 minutos y ya les doy la palabra o los leo por el chat. ¿Cuánto necesitan de capital hoy? Analicen, piensen un poquito. ¿Cuánto capital necesitan? Y ya les doy la palabra. Piénsenlo bien. ¿Cuánto necesitan? Y ya les doy la palabra. ¿Cuánta plata necesitan para su emprendimiento? Y ya les doy la palabra.
Piensen bien, ¿cuánto necesitan para su emprendimiento? Lleguen a una cifra y ya les doy la palabra o los leo para que me cuenten la cifra y además el porqué de esa cifra. 2 minutos y les doy la palabra para que me cuenten cuánto necesitan y por qué esa cifra. Muy bien, ¿quién nos quiere contar cuánto necesitan y por qué? Perfecto, Camilo. Por ejemplo, Camilo logra definir que necesita 90 millones de pesos como una inversión inicial para operaciones por 6 meses. Esas operaciones por 6 meses, ¿qué conllevan esos 90 millones, Camilo? ¿Cuánto para capital, para mano de obra? ¿Cuánto para materia prima, materias? Cuéntanos un poco ahí. Mientras que nos escribes, ¿quién nos quiere contar? Eugenia, entre 50 y 60 millones para 3 meses. Muy bien, lo mismo. ¿Para qué? ¿Sí? El resto que nos quiere contar. Edinson, Dari, Héctor, alguno que nos quiera contar. Juan Carlos, Servio. ¿Qué pasa entonces? La idea es no solamente dimensionar el cuánto necesitamos, sino muy bien que ya estén pensando en el tiempo que les duraría ese recurso. Pero también piensen exactamente en qué gastarían esos recursos, porque no necesariamente todo el recurso lo van a conseguir directamente como capital financiero, ¿sí? Pueden conseguir especie, pueden conseguir contactos. Piensen en el ejercicio de los Shark Tanks. Los Shark Tanks en cada capítulo le dicen, oiga, yo le pongo plata o le abro puertas o lo contacto con tal persona. Eso también es capital y se le llama capital inteligente. Entonces hay que reconocer cómo tal vez de esos 90, 60 o así sean 4 millones de pesos, no necesariamente todo lo conseguimos y sí lo podemos conseguir de múltiples maneras, ¿cierto? Y además puede que no necesariamente todo el capital lo consigamos en un solo momento. 90 millones, puede que una fuente de financiación le diga a Camilo, oiga, primero le doy 20, veamos cómo le da con 20, si le va bien con los 20 le pongo los otros 40, ahí ya van 60, y si le va muy bien dentro de esos 40 finales, le termino de poner los restantes 40 para que justamente usted pueda ejecutar
o los 30 pueda ejecutar los 90, ¿cierto? Hay que saber también cuánto conseguimos. No necesariamente todo el capital está disponible. A mí nunca se me olvidará justamente una profesora emprendedora de una universidad. Ella estaba supremamente encaprichada con el $1.000.000. Le conseguimos $100.000, no le servían. Le conseguimos $300.000, no le servían. También hay que ser elásticos, muy adaptables al cómo podamos conseguir las diferentes fuentes de financiación. Pero esto todo también nos lleva a reconocer cuál es el estado real de mi negocio. Si, por ejemplo, y se los digo expresamente por mi experiencia, si Camilo está buscando 90 millones de pesos y está en una fase de idea, de prototipo, puede que le den esos 90 millones de pesos porque tal vez un fondo emprender le pueda prestar el dinero, le pueda dar el capital semilla, pero es reconociendo que está en una fase muy temprana, donde el momento inicial del negocio es tamaño cero. En este momento el negocio es apenas un buen ejercicio de definición. Cuando Emprender le va a decir a Camilo, por ejemplo, yo le pongo los 90 millones a usted, pero demuéstreme que al menos logra multiplicar 3 o 4 veces esos 90 millones en el primer año y medio o en el máximo los primeros 2 años del negocio. Camilo tendrá que demostrar, bueno, me van a prestar la plata, esto me va a permitir pasar de un prototipo a un producto funcional y demás, pero seré capaz de multiplicar 3 o 4 veces, que eso es el orden de 270, 250, 350, 400 millones de pesos en el próximo año, en los próximos 2 años. Hay que tener esos cuestionamientos porque justamente es donde justamente pues uno evalúa, oiga, si estoy para acceder a financiación o todavía no soy capaz de justamente ejecutar ese modelo de negocio. También hay que reconocer cuál es el tamaño actual de sus negocios y tómenlo de una muy buena forma. Pero en este momento, la mayoría de ustedes vale cero. Pueden que estén constituidos y demás, pero en este momento su tamaño, su valor de su negocio es cero porque justamente no han logrado vender, no han logrado valorar que el mercado pague por su negocio y por lo mismo una fuente de financiación todavía no sabe cómo justamente ustedes puedan tener un valor económico. Pero todo esto también nos lleva a reconocer es que estamos empezando en un negocio que claramente está en propiedad de ustedes, pero que en el tiempo se va a diluir. Si ustedes buscan en este mismo momento las participaciones dentro de las empresas de Jack Dorsey, Mark Zuckerberg y demás en Facebook, en Twitter y demás, son participaciones mínimas. ¿Por qué? Porque en el tiempo se diluyen. ¿Están dispuestos ustedes a ceder control de su empresa para que alguien les ponga capital y tenga direccionamiento también dentro de la empresa? ¿Sí o no? ¿Están dispuestos o no están dispuestos a que alguien tenga participación y propiedad dentro de la empresa? Voy a leer por acá. Muy bien. Edinson, ¿por qué dices que sí? ¿Tienes micrófono? Sí, señor, buenas noches. Hola, cuéntanos. Bueno, eso parece como si el Shark, lo del programa esa de Shark, donde uno pues tiene que valorar las actitudes o la experiencia que tienen otros personajes y nos puedan aportar, porque muchas veces dentro del entorno que uno trabaja no se percata de muchas cosas o deja pasar todo lo que puede favorecer en el negocio. Muy bien, Edison. Muy buen razonamiento. ¿Qué pasa? Edison, de hecho, ¿y el resto? ¿Tienen socios o no tienen socios? ¿O están solos? ¿Tienen o no tienen? No, señor. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa también? Para acceder a la financiación, debemos estar dispuestos a que justamente el inversionista no solamente va a ser un prestamista, de hecho, no confíen de un prestamista menos que sea la familia, porque justamente el prestamista es a interés, ¿no? Es muy tipo gota a gota, ¿cierto? La familia, en cambio, no. Pero si ustedes están solos en este momento, cuando quieran acceder a financiación, ustedes deben estar disponibles a que, por ejemplo, un familiar les diga, como lo vemos por acá, les diga, bueno, yo le pongo la plata a usted, pero además de que me la tiene que pagar con tanto interés en tanto tiempo, quiero como garantía o seguridad tanta participación en su negocio o quiero tener participación en su negocio porque sé que puedo ayudarlo. También son formas de negociar. Bien lo decía Edison, oiga, esto parece como los Sharks.
que los Sharks no solamente tienen plata disponible, también quieren tener posición dentro del negocio, porque obviamente saben que hay un potencial de que ese negocio se convierta en una empresa del futuro. Pero no todos los emprendedores o empresarios tienen una disponibilidad a hacer control dentro de la empresa. ¿Y qué pasa también? Se los digo por la experiencia justamente de operar estos programas para emprendedores o para empresarios. Muchos dicen sí, pero cuando ya empiezan a ver que, como lo dice Edison, es un tema de empatía, de vínculo, de que tal vez Edison y yo nos saludamos bien, pero trabajando no nos entendemos, o que podemos trabajar bien, pero la visión de Edison del negocio es diferente a la visión que yo tengo del negocio, es donde van a decir, uy, yo mejor no le doy control a esta persona, no le doy propiedad a esta persona, porque justamente puede distorsionar lo que yo quiero hacer con el negocio, o puede simplemente no haber sintonía personal o de negocio con ese inversionista. Hay que reflexionar muchísimo en esto, porque también nos llevas a pensar con quién estoy en capacidad de asociarme. Yo tuve socia, me tocó sacarla de la empresa. ¿Por qué? Porque trataba mal a los clientes, porque los clientes también decían no la queremos a ella, o sea, no quiero, no queremos trabajar con ella. Una decisión dura, ¿cierto? Pero que preferí retirarla antes que perder la empresa, ¿cierto? Ustedes también deben analizar justamente cómo puede hacer, porque eso en el tiempo los va a llevar a que obviamente en este momento son los dueños de todo, pero de una empresa que, tómenlo de buena forma, puede estar valiendo cero o poco en el tiempo. Se van a tener socios que tal vez con el tiempo ustedes estén dispuestos a que yo les diga, les pongo 1.000 millones de pesos, denme el 7% de la empresa, ustedes ya tienen ventas, ya tienen experiencia, ven que podemos trabajar juntos, bueno, ¿por qué no justamente articularnos y que además de que les pongo el capital, me convierto dentro de parte de socio en la empresa? Hay que pensarlo, hay que justamente tener esa disponibilidad, porque en el ecosistema los fondos de inversión, los ángeles inversionistas, son mecanismos disponibles, pero que justamente tienen el capital, pero también están buscando interés en tener participación en los negocios, y no necesariamente todos tenemos esa disponibilidad, ¿sí? Esto es lo que se llama diluirse. Y busquen este concepto, slicing the pie. Busquen slicing the pie en startups en YouTube o en Google, o pregúntele a la inteligencia artificial. Es un muy buen libro, o van a encontrar charlas al respecto, pero les va a dar mucha idea del cómo diluirse o darle participación. Nunca den una participación mayoritaria. La participación mayoritaria se da tal vez al gran fondo de inversión, y es una participación mayoritaria después de 5, 8 años, ya cuando la empresa está funcionando, de apenas pues mayoritario con tanto tiempo de más, de un 20%, de un 15%, 25%. El fin de semana vi un capítulo de Shark Tank donde un Shark le decía a un emprendedor, le pongo la plata, pero me da el 60% de la empresa. No vale la pena hacer esos negocios. Ustedes están cediendo muchísimo control por apenas un capital que están buscando, y que capital que pueden hacer por las ventas o que pueden encontrar por un préstamo, por la triple F o demás. Si son socios, traten de negociar partes iguales. Si son familia, participaciones chiquitas para que obviamente no interfieran con la decisión del negocio. ¿Por qué? Porque ante todo son familia. Les aseguro, claramente hay que analizar cada uno de sus grupos familiares, pero puede que su mamá, su papá, su hermano, su primo, hasta su pareja no sea la mejor socia, o miembro de la empresa. Entonces hay que dar una pequeña participación, y en adelante se empieza a configurar hacia los ángeles inversionistas o a los fondos de inversión, participaciones un poco más grandes. ¿Por qué a un ángel inversionista se le da un 30, un 15, un 20%? Porque obviamente ellos están poniendo capital financiero. Por lo mismo, no están poniendo 90 millones, 40 millones, están poniendo $100.000, o pueden estar poniendo el primer $1.000.000. Y además, un ángel inversionista y un fondo de inversión da capital inteligente, contactos, redes, todo eso que va a permitir que el negocio crezca. Entonces, eso también se valora y obviamente va dentro del marco de la negociación. ¿Listo? Hay que justamente saber lo que estos son mecanismos de financiación de etapa avanzada. Estos no están para la idea, pero para la idea sí que tenemos que lograr, al menos, lograr articular, y me devuelvo acá a lo que es cada uno de ustedes en su estructura legal y societaria, con al menos sus socios y, por qué no, la familia. Es ahí donde ustedes van a tener una muy buena forma. La mayoría de tratos de un Shark Tank o demás se caen
no porque no logren un término de inversión de cuánto le pongo y cuánto me da participación, no, sino porque las empresas no están debidamente organizadas, no tienen una formalización, no tienen un acuerdo de socios, el acuerdo de socios no especifica cómo es la participación de Edison, Camilo y yo en el negocio, qué pasa si cada uno se retira, no es claro y no está en papel de un acuerdo de socios, no de la constitución, sino un acuerdo de socios. ¿Qué pasa si yo me diluyo? ¿Qué pasa si me retiro de la empresa? Todo eso hay que tenerlo, que es donde los ángeles inversionistas y los fondos de inversión, pues justamente se interesan por nosotros y empiezan a confiar. Como bien lo decía Edison, lo importante es justamente identificar y seleccionar a un inversionista que se convierta en parte del equipo, que justamente sean personas que no solamente tengan el capital, sino con quien estemos sintonizados, haya empatía y ante todo sea una muy buena dinámica de trabajo. ¿Listo? Los ángeles inversionistas, los fondos de inversión y demás, no solamente creen, vean acá justamente, en el producto, en la propuesta de valor. Vean qué les interesa. Casi que es un match de, oiga, qué tan innovadora es su propuesta de valor, qué tan grande es el mercado, porque obviamente quieren ver que además de innovadores, hay un alto potencial de que eso se venda a lo largo del tiempo y en una gran cantidad de personas, ¿no? Pero vean la principal razón por la que se invierte en un emprendimiento, es el equipo. Los inversionistas en lo que más están confiando es en ustedes, que haya sintonía, que haya sinergia, que haya empatía y demás. Son diferentes variables que van a permitir que la persona confíe en nosotros. Vean la última razón, estados financieros. Lo bien o mal que estén desarrollados, eso se puede ajustar, ¿cierto? Pero ante todo es lograr convencerlos por justamente una muy buena relación, ¿sí? Y la relación se crea porque justamente es un tema de principios, de valores, de actitud, de todo eso que se entiende que puede ser esa relación entre las personas para justamente que yo les confíe a ustedes el capital que les estoy disponiendo para la puesta en marcha de su negocio. ¿Listo? Y además vean las demás variables, ¿cierto? Tracción, la número 5, supremamente importante. ¿Qué es tracción? Los resultados que tenemos en el mercado. Quieren justamente ver que sí hay condiciones de mercado, que sí han vendido, que sí hay potenciales clientes y ya el resto de las condiciones se pueden ajustar. Todo está en el marco de que claramente se puede llegar a un, digámoslo, acuerdo verbal. Bueno, vamos a hablar, vamos a negociar. Eso no es garantía hasta que se firme. ¿Cuánto tiempo toma un proceso de concretar una inversión? Varios meses y tal vez hasta el año. Ahí debemos estar abiertos que esto es un tema de negociaciones, de acuerdos y demás, y donde también cambia bastante, pues todo lo que pueda ser la valoración de la empresa o concretar. Todo esto nos lleva a que justamente se puede caer la inversión en el proceso. ¿Por qué? Porque de pronto ya van 4 meses, no hemos llegado a un buen término, dejémoslo ahí, ¿cierto? O se llegó a un buen término, pero no me terminó de convencer, me dio desconfianza, encontramos un hallazgo, salió un nuevo competidor o demás, se cae la inversión, ¿cierto? Hay muchísimos factores, pero el equipo, véanlo acá, el equipo es el valor que más o es el activo que más se valora al momento de la inversión. ¿Por qué el equipo? Porque no solamente es con quién yo me entiendo, sino quiénes son ustedes en el emprendimiento. ¿Será que ustedes son los emprendedores ideales para ese emprendimiento? Cuentan con las habilidades duras y blandas, estratégicas, comerciales, técnicas, y además no están solos para emprender. Desafortunadamente, la mayoría de emprendedores en Latinoamérica emprende solo, ¿sí? Y al emprender solo, el problema es que se está evidenciando que no hay quien más crea en el proyecto. Los inversionistas juzgan mucho eso porque también quieren ver ese equipo, cómo ustedes, tal vez como digámoslo así, entre comillas, dueños de la idea, logran convencer a más personas de que su idea puede ser un muy buen negocio y ustedes tienen la habilidad de asociarse. Por eso les preguntaba, ¿están dispuestos a ceder participación dentro del negocio? ¿Están dispuestos al menos a lograr un 50-50, un 30-30-40, no sé cuál sea la distribución? Va a ser un elemento crítico para que justamente los fondos de inversión o los inversionistas los evalúen a ustedes. Y en todo esto, claramente, sean muchísimos espacios de reunión. Una cosa es que dentro de un marathon pitch
los escuchen y los convenzan. Durante un capítulo de Shark Tank los convencieron. Luego toca ver si se concreta o no esa inversión. Todo esto nos lleva también es a reconocer de que hay muchísimas fuentes, pero por las etapas en las que nos encontramos, enfoquemos en lo que es el presemilla o el semilla. Pequeñas cantidades de dinero que sepamos utilizar para prototipar, para validar, para darle una mejor forma al negocio. Por ejemplo, Camilo, Eugenia, presemilla o un semilla. Tal vez un Edison, busquen tal vez un capital semilla, algo que les dé un mayor nivel para escalar lo que ya estén haciendo, pero no necesariamente ya necesitamos una ronda o una serie. Todavía no estamos de pronto en un momento donde el negocio ya tenga un potencial de crecimiento nacional o internacional regional, ¿cierto? Que sería esa expansión. Hay que evaluar. ¿Listo? El proceso de evaluación toma tiempo. Ya les mencioné que justamente toman varios meses, puede tomar hasta el año. Pero todo esto nos lleva a reconocer que nos escuchan, los convencemos, empieza a darse esa sinergia, esa empatía que bien reconocía Edison. Eh, Ahí empiezan luego todas esas reuniones ya un poco más formales de, bueno, firmemos una cláusula de compromiso, una cláusula de confidencialidad, cuénteme realmente cómo son las cifras del negocio, muéstreme toda su información operativa, financiera, de propiedad intelectual, legal y demás. Sobre eso se evalúa entre las partes. Eso no solamente es del emprendedor hacia el inversionista, sino también el emprendedor puede solicitarle información al inversionista, referencias, portafolio de inversión, procesos de SARLAB, de lavado de activos y demás. Ahí es donde se dan todos los procesos de evaluación para llegar a un término de negociación. Una negociación que es una relación gana-gana, en donde justamente las dos partes pues van a buscar un punto exacto en el cual pues justamente, oiga, no les vamos a pedir el 25%, denos el 22%, a cambio de eso, pues yo les doy el 22%, pero del millón, deme millón 100. Perfecto, la negociación ahí va a variar. Y claramente, no solamente es concretar la inversión, sino también todo lo que lleva el definir cómo va a ser el rol del inversionista en la empresa durante la inversión y en qué término llega la salida del inversionista. El inversionista no va a estar permanentemente en el negocio. Los inversionistas, y también juzguen un buen inversionista si sabe de esto o no, eso es un criterio clave. Los inversionistas suelen estar tal vez en periodos de 3 a 5 años, un ángel inversionista, un fondo de inversión tal vez está de 8, 10 años, 15 años, ¿cierto? Si un inversionista no les habla de esto, seguramente es más prestamista o no es un buen inversionista, ¿sí? Pero todo eso hay que concretarlo durante la negociación porque obviamente también hay que saber, bueno, al cabo de tanto tiempo, yo cuánto le voy a pagar, cómo le voy a pagar y si usted permanece o no en la empresa, se queda con las acciones o no, o renegociamos un nuevo término de inversión cuando llegue esos 5, cuando lleguen esos 10 años. Hay que establecer todo esto y que por lo mismo hay muchísima información disponible. ¿Ustedes saben lo que es un unicornio? ¿Saben o han escuchado lo que es un unicornio, por ejemplo? Perfecto. ¿El resto? Rappi es un unicornio, muy bien. Un unicornio se le llama a esas empresas que económicamente están valoradas en más de 1.000 millones de dólares, en más del billón de dólares, ¿cierto? Pero eso nos lleva es a justamente valorar nuestro negocio. Y la valoración no es como muchísimos emprendedores y hasta amigos lo dicen, que si ya vendieron 10 millones, entonces ya es una empresa de 1.000.000 de dólares. No es así. Hay que valorar todo en la empresa: los resultados económicos, los activos, la trayectoria, el equipo emprendedor, la propiedad, planta de equipo y demás, va a dar un valor de lo que vale hoy su negocio. A esa valoración es el término sobre el cual yo digo, bueno, estoy necesitando 90 millones por el 10% de la empresa. Perfecto. O el 90 millones sobre 20% de la empresa. Muy bien, pero es sobre el valor que se determina la participación futura del inversionista. Y además, eso nos va a dar que concretada la inversión, como es añadirle capital, pues justamente va a inflarse el valor de la empresa, ¿cierto? Este ejercicio es un arte financiero porque justamente no es a ojo y no solamente es con el balance, no solamente es con el flujo de caja que se valora, sino es un ejercicio de valorar económicamente cuánto vale la empresa, que es lo que sienta las bases
de justamente el valor sobre el cual se negocia una participación y una cantidad de dinero que nos van a poner. El término de salida, perfecto. Una inversión tiene un límite de tiempo. Se acaba ese tiempo, se retira o se recupera la inversión o se revenden las acciones. Un inversionista nos puede decir, oiga, al cabo de 3 años o 5 años, espero que me paguen el 1 millón de dólares más tanto, perfecto. Me quedo con las acciones o decido retirarme del negocio. Entonces, a cabo de tanto tiempo, eh, me pagan la inversión y del 20% de las acciones les devuelvo el 10 de las acciones y yo me quedo con el 10 o mantengo la participación sobre el 20%, pero terminado ese tiempo, vamos ya no a hablar sobre el término de inversión de 1 millón de dólares, sino les voy a poner 5 millones de dólares. Perfecto, se puede hablar. Hay nuevas inversiones, pero siempre un inversionista tiene una estrategia de salida asociada a cuánto tiempo va a permanecer la inversión en el negocio. ¿Listo? Y con todo esto, quiero es que durante la sesión les haya servido para que ampliemos la visión respecto a todo lo que es el proceso de inversión. Que el dinero no sea una excusa para emprender, por favor. Que el dinero realmente sea una razón de cómo necesitamos recursos para potenciar nuestro negocio, pero que no sea la excusa para emprender. Hagan un muy buen bootstrapping. Vendan lo que más puedan, vendan de forma orgánica, crezcan por sus propias ventas, sepan administrar el dinero, no lo vuelvan plata de bolsillo. Y si es necesario salir a buscar financiación, que sea financiación real, porque el negocio sí la necesita. Yo creo que a ninguno nos gusta tener deudas, pues sepan que la financiación es deuda. Y además sepan utilizar la financiación. Desafortunadamente, en el contexto latinoamericano y colombiano, se está dando una muy mala coyuntura en la financiación y es que la financiación se mal utiliza. Logran 1 millón de dólares, supuestamente les iba a durar 24 meses, pero oh sorpresa, a los 8 meses ya no tienen plata porque se dedicaron a crear una super oficina, unas super instalaciones, contrataron al amigo del amigo del amigo y tienen muchas más personas de las que realmente necesitan. El mercado no les empezó a traccionar o a generar ventas como esperaban, se les acabó el dinero, se acabó el proyecto. Les toca cerrar, les toca vender, les toca entregar el negocio. No lleguemos a eso. Realmente salgamos a buscar financiación si sí la necesitamos. Y recuerden que no necesariamente es financiación de deuda, que podemos salir justamente a buscar diferentes tipos de ayudas que ante todo nos permitan crecer en el mercado y para nuestro negocio. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, Camilo. Perfecto. Muy bien, Eugenia. Qué bueno. Muchísimas gracias. Listo. Solamente ya en este cierre, si no tienen más preguntas o más dudas o inquietudes, Camilo, sí, señor. Profe, yo estaba ahorita pensando cuando decía lo de que los inversionistas apuestan por el equipo, por las personas, no sé, pregunta o sugerencia. Si de pronto con lo que están trabajando ahí con la profe Alejandra, se puede de pronto agregar un apartado de eso, como de desarrollo personal en ese sentido, como de las habilidades blandas, algo de networking, sí, Eso algo viene, por eso esa viene en la línea. siguiente línea, Camilo. Eso viene en el Ah, siguiente vale. programa que vamos a empezar después de Semana Santa, ¿sí? Eso lo Ah, vamos a sí, ver, sí. ¿sí? Entonces, para que Listo. puedas postularte y participar de él. ¿Qué sí les recomiendo? No necesariamente es ya salir a buscar un socio, porque es que el socio no se encuentra en la calle, el socio, créanme que no es la pareja, no es el hermano, no es el papá. Uno por más que ame a su pareja, a su familia y demás, no necesariamente ellos son las personas ideales para el negocio. Pero ustedes sí tienen que estar muy abiertos a que ustedes no pueden ser el todero del negocio, ¿sí? Y es empezar a conformar equipo de colaboradores, pero también estar abiertos a que tal vez de los colaboradores puedan encontrar unos socios pequeños o demás. Eso también va a un inversionista, va a transmitirle mucha confianza y demás. Entonces, sí va con temas de liderazgo, con temas de habilidades, y eso lo trabajaremos justamente en un apartado de las sesiones del próximo programa que vamos a empezar el 9 de abril. ¿Listo, Camilo? Muy buena pregunta. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, entonces, gracias Camilo por esa excelente pregunta. Recordarles que terminamos, qué felicidad, terminamos otro ciclo más, segunda línea de acompañamiento, muy bien Edison, exacto. Logramos terminar con ustedes. La profe les va a estar enviando las fechas y la invitación para que participen del siguiente programa. Y la idea es que el siguiente programa va a estar muy orientado a darle aún más estructura sus negocios para que puedan salir al mercado, para que puedan pensar más en crecer, en operar de una mejor manera y ante todo en convertirse en mejores emprendedores y por lo mismo, pues funcionar mejor. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, muchísimas gracias a todos. Les agradezco. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en el programa que va a empezar el 9 de abril. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.